Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, Episodio 10. El Tercer Mundo. Primera parte. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. Soy Raimundo Salcedo y nuestro episodio de hoy trata sobre el Tercer Mundo, ese concepto que, a pesar de ser anacrónico, todavía hoy en día se utiliza erradamente, pero que en los tiempos de la Guerra Fría tuvo bastante sentido. Para comenzar haré algunas precisiones, y es que el concepto Tercer Mundo fue acuñado por el economista francés Alfred Sobey en 1953 y tenía una lógica. El primer mundo era el mundo capitalista, liderado por Estados Unidos. El segundo mundo era el mundo socialista, liderado por la Unión Soviética. Y el tercer mundo, en consecuencia, era el grupo de los países no alineados. Vale la pena resaltar que tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el final de la Guerra Fría, este concepto ha dejado de tener sentido, porque la lógica del mundo bipolar desapareció con esos eventos. Hoy, sin embargo, se utiliza este término para referirse a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, pero siempre es importante recordar que los países que una vez se agruparon bajo esta etiqueta son increíblemente diversos en términos de desarrollo económico y social. Es, en pocas y resumidas palabras, un grupo variopinto de países que lo que tienen en común es su no alineación con alguna de las superpotencias de la era de la Guerra Fría. Ahí encontramos a Yugoslavia en un espectro más hacia el socialismo o a las dictaduras derechistas de América Latina. Vamos a comenzar fijándonos en la explosión demográfica que ocurrió en los países del Tercer Mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, la población de estos países creció sin precedentes debido a la caída de las tasas de mortalidad y el aumento de las tasas de natalidad. Esto es, que las personas que nacían sobrevivían con mayor frecuencia y las defunciones disminuyeron dramáticamente. Esto ha llevado en la actualidad a que en muchos países, no solo del tercer mundo, la muerte de un bebé sea algo sumamente raro y que la esperanza de vida cada vez sea mayor. De hecho, una preocupación constante y que subsiste a la fecha es sobre el crecimiento poblacional. Y es que este pareciera imparable, aunque los estudios demográficos sugieren que a mediados de este siglo XXI la población mundial se estabilizará. Aunque no podemos predecir el futuro, se especula que la población se habrá de estabilizar en torno a la cifra de 10.000 millones de seres humanos a nivel mundial. Eric Hobsbawm resalta el contraste demográfico entre los países del primer mundo y del tercer mundo. Mientras que la población de los países desarrollados se mantenía relativamente estable a mediados del siglo XX, en los países del tercer mundo crecía a ritmos alarmantes. Esta explosión demográfica trajo consigo enormes desafíos socioeconómicos. Muchos de estos países tenían una gran proporción de habitantes jóvenes, lo que dificultaba aún más su desarrollo económico. Esto se compara con la transición demográfica de los países desarrollados, cuyas diferencias son notables y los retos eran inmensos. Es curioso porque algunos países del llamado tercer mundo tuvieron de pronto mucha mano de obra joven, lo que permitió una expansión económica por sustitución de importaciones y, como consecuencia, una industrialización. Otros, a pesar de esta creciente mano de obra, no se vieron tan favorecidos al estar lejos de los centros que les permitieran industrializarse o por haber pasado recientemente por su proceso de independencia y encontrarse en medio de una serie de guerras civiles.
Por si no habías escuchado el término, la sustitución de importaciones es cuando un país, en vez de importar productos del exterior, decide producirlos por sí mismo. Esto es, que en vez de importar, por ejemplo, televisiones, se decide fabricarlas en el país y venderlas en el mercado nacional, lo que genera empleos y además disminuye los precios al público al no existir aranceles que tan de moda están actualmente, que deban pagarse por su introducción al país. Hay que considerar que muchos de los países del tercer mundo tenían una economía de sector primario, por lo que la sustitución de importaciones tenía sentido para fomentar el crecimiento de un sector secundario de la economía, lo que a su vez llevaría al desarrollo del sector terciario, que es comercio y servicios. Aquí subsiste un tema que ha sido, en cierta manera, el fantasma de esta temporada en el podcast, la descolonización. Porque podemos encontrar geográficamente tres grandes regiones del llamado Tercer Mundo: América Latina, África y Asia. Mientras los países de América Latina se independizaron en su mayoría a principios del siglo XIX, los países de Asia y África lograron su independencia a mediados del siglo XX y muchos de ellos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto dio a algunos países de América Latina, no a todos, solo a algunos, cierta y muy relativa estabilidad política a principios mediados del siglo XX, específicamente el caso mexicano, y en el caso de Brasil, que a pesar de los golpes militares, la idea de industrializar al país se mantuvo por largo tiempo. Pero quizá el factor que hizo que estos países se industrializaran fue la intervención del Estado en muchos casos, y no solo en el de Brasil o México, que fue gracias al Estado, a que el Estado intervino en la economía fomentando la sustitución de importaciones, lo que permitió la industrialización del país. En los casos en donde no había un Estado medianamente fuerte para tomar las medidas intervencionistas, la industrialización no se llevó a cabo o no llegó a buen puerto, ya sea por los constantes golpes de Estado, las dictaduras militares o más tarde el crimen organizado. Otro factor que hizo que algunos países del llamado Tercer Mundo no se industrializaran fue que algunos de ellos eran pequeños y tenían monocultivos, las llamadas repúblicas bananeras, término despectivo que hoy se suele emplear para países con regímenes autoritarios, pero que por entonces se utilizaba para referirse a estos países que tenían monocultivos, esto es, que su campo producía una sola cosa y en algunos casos se trataba de plátanos, de ahí el nombre repúblicas bananeras. En estos casos la industrialización es materialmente imposible, casos como el de Centroamérica o el de las Antillas. Continuando con el análisis, vemos los diversos modelos de desarrollo económico adoptados por estos países. En muchos casos, los nuevos estados del tercer mundo adoptaron sistemas políticos y económicos de sus antiguos colonizadores. Sin embargo, estos modelos frecuentemente resultaron inadecuados, dando lugar a golpes de estado y regímenes militares. A pesar de estos desafíos, hubo intentos significativos de industrialización y crecimiento económico. Así surgieron los nuevos países industrializados, NIC por su abreviatura en inglés. Estos países adoptaron políticas de industrialización que les permitieron un crecimiento económico sostenido. Lo curioso es cómo se forma un grupo dentro del grupo del tercer mundo, cómo estos países que tenían una característica en común tenían muchas divergencias, por lo que incluso puede comenzar a emplearse el término país en vías de desarrollo y país subdesarrollado para distinguir uno de otro. Es crucial enfatizar el papel de la reforma agraria en estos procesos.
La reforma agraria fue una consigna fundamental para muchos países del tercer mundo que buscaban redistribuir la tierra de la manera más equitativa posible y promover el desarrollo agrícola. Y es que hasta antes del siglo XX la tierra solía estar en pocas manos, siguiendo un esquema latifundista que data de la antigüedad, en el que la tierra se encuentra, reitero, en una o pocas manos. Este sistema fue implementado por los colonizadores allí donde fueron. En todos los países descolonizados, la abolición de los latifundios se convirtió en una prioridad. México fue, de hecho, precursor en este punto, ya que desde el Plan de San Luis en 1910 y posteriormente y quizá con mayor rigor en el Plan de Ayala, se buscó la abolición de los latifundios. La reforma agraria en México se emprendió en el sexenio de Lázaro Cárdenas en los años 30, unas 2 décadas antes de que se emprendiera en el resto de los países del llamado Tercer Mundo. Sin embargo, los resultados de estas reformas variaron ampliamente dependiendo del contexto y de la manera en que se implementó. En algunos casos constituyó un gran éxito y permitió a algunos países que consolidaran sus 3 sectores productivos, con la expansión de las ciudades y el reparto de tierras a los campesinos. En otros casos, propició conflictos internos y situaciones que hoy catalogaríamos de delincuencia organizada. Podríamos decir que en muchos casos se dieron estos 2 escenarios a la vez. Por un lado, un cierto progreso económico, pero por otro lado también que se generaran conflictos internos por la tenencia de la tierra y temas de crimen organizado. Fue de hecho como producto de estas reformas agrarias que en algunos países comenzó a popularizarse la producción de estupefacientes, que además serían prohibidos y perseguidos en Estados Unidos a partir de la administración de Nixon. Pronto, en los países NIC, las ciudades comenzaron a crecer de manera exponencial. Es difícil imaginar que hace apenas un siglo la mayor parte de la población de los países del llamado Tercer Mundo vivía en el campo. Ahora, la población que vive en las ciudades es mucho mayor, sobre todo en aquellos países que lograron un mayor grado de industrialización. Bien, ya hemos trazado a grandes rasgos lo que ocurría en los países del Tercer Mundo. Ahora vamos a focalizarnos en una de las 3 regiones que he mencionado, que es América Latina. Pues será en un episodio posterior en que abordemos los problemas concretos de África y de Asia. Hemos hablado de factores como los golpes de Estado militares. Profundicemos un poco porque esto nos lleva a la llamada Operación Cóndor en América Latina. Pero vamos por partes. A lo largo del siglo XX, América Latina se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde los gobiernos progresistas y los movimientos populares desafiaban los intereses de las élites locales y la potencia imperialista de Occidente, que es Estados Unidos. En ese contexto, la maquinaria de la Guerra Fría tomó forma en operaciones encubiertas, golpes de Estado y apoyo a dictaduras militares que provenía directamente de Washington. En 1954, por ejemplo, orquestó un golpe de Estado en Guatemala para deponer al presidente Jacobo Arbenz Guzmán tras una serie de expropiaciones a la empresa United Fruit como parte de la reforma agraria de la que hemos platicado. El resultado, la dictadura de Carlos Castillo Armas entre 1954 y 1957. En 1965, ante el estallido de la Guerra Civil Dominicana, Estados Unidos intervino directamente y envió a República Dominicana 28,000 efectivos, en una especie de símil con lo que sería la doctrina Brezhnev,
que se dejaría ver en la Primavera de Praga de 1968, de la que ya platicamos, el entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, señaló que Estados Unidos no permitiría que ninguna nación occidental cayera en manos del comunismo. El 11 de septiembre de 1973 tuvo lugar en Chile un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, de ideología marxista y que por ende era de izquierda, en el que quizás será el más emblemático, pero no el único, pero sí el más emblemático de los casos de golpe de Estado en América Latina y el que se suele estudiar con más amplitud debido a las implicaciones que tuvo. El golpe de Estado en Chile llevó al establecimiento de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 y reveló el afán intervencionista de Estados Unidos. El entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, declararía: "No sé por qué necesitamos mantenernos al margen y contemplar cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo". De todas estas estrategias, una de las más siniestras y sistemáticas fue el Plan Cóndor, una red de represión transnacional diseñada para exterminar cualquier vestigio de disidencia en el Cono Sur. Pues bien, el Plan Cóndor fue concebido precisamente durante la dictadura de Pinochet y en un momento histórico muy complejo para la región. Brasil también había tenido un golpe militar en 1964 y durante la década del 70 se darían golpes militares en prácticamente todos los países de América Latina. Argentina en 1976, Uruguay en 1973, Bolivia en 1971, Ecuador en 1972, y en los países en donde no hubo estallido militar en esos años operaba ya una dictadura. Paraguay en 1954 y México desde 1928. Esta última con una acotación, porque no se trataba de una dictadura militar y ni siquiera de un solo gobernante, pero que tuvo lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, de un partido, el Revolucionario Institucional, entre 1929 y el año 2000. Algunos historiadores hemos preferido llamar a este periodo la dictadura priista, aunque ciertamente el término sigue siendo conflictivo en México para referirse a ese periodo. América Latina, con excepción de Cuba, era, sin lugar a duda, parte del área de influencia de Estados Unidos. Cabe aclarar que el apoyo de Estados Unidos a los golpes de Estado que propiciaron muchas de las dictaduras latinoamericanas no fue tan directo como a veces suele plantearse. Por ejemplo, en Chile, el historiador Sebastián Hurtado Torres sostiene que no hay evidencia documental que revele que Washington haya participado activamente en los eventos del 11 de septiembre de 1973. Aunque hay que decirlo, sí la hay de que buscara evitar a toda costa la llegada de Allende al poder en 1964 con éxito y en 1970 sin éxito. Y por supuesto que la hay de que tras el golpe de Estado, Washington apoyó a la dictadura de Pinochet, como lo haría con todas las dictaduras latinoamericanas, como la de Fujimori o la de Rafael Videla. Y es que con el apoyo logístico y la asesoría de la CIA, las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile coordinaron esfuerzos para capturar, torturar y ejecutar a opositores políticos. A esto es a lo que conocemos como Plan u Operación Cóndor. La doctrina de seguridad nacional impuesta por Estados Unidos sirvió como justificación para eliminar a quienes fueran considerados como subversivos o enemigos internos. La Operación Cóndor se describe sobre todo para los países sudamericanos,
pero similares políticas se llevaron a cabo en el resto de los países donde pudiera haber algún tipo de subversión socialista. Documentos desclasificados revelan que Henry Kissinger no solo conocía las operaciones, sino que alentó a los regímenes militares a actuar sin restricciones. En la lógica imperialista, la democracia y los derechos humanos eran obstáculos menores frente a la prioridad geopolítica de frenar la influencia comunista en la región. El Plan Cóndor operó principalmente en los siguientes países. Argentina, que en 1976 tuvo un golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón e instauró la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla, que duró hasta 1983. Durante el régimen se implementó el terrorismo de Estado, con miles de desaparecidos, asesinatos y torturas en centros clandestinos de detención. La dictadura dejó un saldo de aproximadamente 30.000 desaparecidos. Chile, que como ya dijimos, el 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende. La dictadura de Pinochet se extendió hasta 1990 y estuvo marcada por la represión sistemática, desapariciones forzadas y la implementación de un modelo económico neoliberal impulsado por asesores estadounidenses. Brasil, que en 1964 el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos derrocó a João Goulart, instaurando una dictadura militar que duró hasta 1985. Durante esa época se practicaron torturas, persecuciones y censura masiva. Uruguay, que desde 1973 un golpe militar estableció una dictadura que se extendió hasta 1985. El país se convirtió en un centro de detención y de tortura, con miles de prisioneros políticos y asesinatos encubiertos. Paraguay, desde 1954 y hasta 1989, la dictadura de Alfredo Stroessner implementó una represión sistemática en coordinación con otros regímenes militares. Fue uno de los gobiernos más longevos y represivos de la región. Bolivia, que en 1971 el golpe de Estado liderado por Hugo Banzer instauró un régimen militar que persiguió a disidentes políticos y colaboró con la Operación Cóndor. Su gobierno se extendió hasta 1978 y estuvo marcado por la censura y la persecución política. Perú y Ecuador, aunque su participación en Cóndor fue menor, ambos países registraron colaboración esporádica en la persecución de opositores políticos. En Perú, la dictadura de Francisco Morales Bermúdez tuvo vínculos con la Operación Cóndor. La coordinación entre las dictaduras permitió que la represión no tuviera fronteras. Activistas, intelectuales, sindicalistas y guerrilleros fueron perseguidos por igual y más allá de sus países de origen. Argentina se convirtió en el epicentro del horror, con miles de desaparecidos y centros clandestinos de detención que fueron auténticas fábricas de muerte. Los vuelos de la muerte, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas fueron moneda corriente. Los vuelos de la muerte fue una práctica muy cruel en la que se hacía creer a los presos políticos que serían trasladados en un avión para después inyectarles una sustancia que los adormecía y posteriormente arrojarlos vivos al océano con la finalidad de que los cadáveres nunca fueran descubiertos. El rol de la CIA fue clave en la formación de militares con técnicas de tortura y contrainsurgencia a través de la Escuela de las Américas en Panamá. También facilitó la comunicación entre los regímenes represivos, asegurando que no hubiera refugio seguro para los exiliados políticos. Los asesinatos de figuras como Orlando Letelier
en Washington, D.C., evidencian que el brazo del cóndor llegaba incluso a la propia sede del poder. El saldo del Plan Cóndor se cuenta en decenas de miles de muertos, desaparecidos y exiliados, de los cuales muchas veces no podemos saber sus nombres ni hacer una lista completa de ellos, dado el interés de los perpetradores de estos crímenes en no dejar ningún rastro de ellos. Además, Cóndor ha incluido un nuevo término en el vocabulario latinoamericano con dos palabras que duelen mucho a toda nuestra sociedad: desaparición forzada. Y es que el impacto del Plan Cóndor no solo se mide en cifras, sino en la herida abierta que dejó en las sociedades latinoamericanas. Las dictaduras impuestas y respaldadas por Washington destruyeron el tejido social, reprimieron el pensamiento crítico y perpetuaron modelos económicos que beneficiaron a las élites y al capital extranjero. A pesar de los intentos de encubrimiento, la verdad ha ido saliendo poco a poco a la luz gracias a la lucha de organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, la desclasificación de documentos clave. Años después, varios responsables han sido juzgados, pero la impunidad sigue protegiendo a muchos de los arquitectos de este horror. Hoy, recordar el Plan Cóndor no es solo un ejercicio histórico, sino un acto de resistencia frente a las nuevas formas de injerencia y dominación. La historia nos demuestra que la lucha por la soberanía y la justicia es permanente. América Latina sigue siendo un territorio en disputa, en donde el fantasma del imperialismo no ha desaparecido del todo. Es interesante, además, ver el paralelismo entre las políticas que la Unión Soviética seguía en los países de la Europa del Este, que pretendían reformar el socialismo y en algunos casos abandonarlo, y las políticas adoptadas por Estados Unidos para mantener el control y mantener dentro del corral a los países latinoamericanos que buscaran un modelo de corte más socialista. Claro está, Estados Unidos no lo hizo en la mayoría de los casos a través de intervenciones militares directas, sino siguiendo una política nixoniana de vietnamización. Intentaron y en gran medida lograron que fueran los gobiernos dictatoriales locales los que hicieran el trabajo sucio con cargo a las cuentas bancarias de la Casa Blanca. Aunque, como hemos visto, sí hubo algunas intervenciones militares, específicamente el caso República Dominicana, y la amenaza de que cualquier país que se saliera del gallinero podría ser intervenido por la potencia dominante del continente. Esa amenaza seguía latente. En cierta manera, este punto nos permite ver cómo las dos potencias de la Guerra Fría estaban adoptando políticas muy parecidas para mantener su esfera de influencia. En el rubro historiográfico es interesante ver que el Tercer Mundo es tratado por pocos historiadores que tocan el tema de la Guerra Fría desde perspectivas militares o políticas, pero es más frecuente encontrarlo en historiadores de corte social. La historia del Tercer Mundo debe ser contada. A pesar de que la Guerra Fría no puede entenderse si no se toman en cuenta las dos potencias que antagonizan en ella, porque no hacerlo nos haría perder el foco, también podríamos llegar a perderlo si no volteamos a ver el desarrollo del Tercer Mundo y sus problemáticas. El Tercer Mundo también acarrea conflictos. En África por la descolonización y las reivindicaciones nacionales. En Asia por las fronteras y los límites de la diplomacia entre las potencias comunistas. En tanto que la Edad de Oro a que se refiere Eric Hobsbawm está por tocar a su fin. Pero eso será en otro episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho, así como a compartir el contenido si es de tu agrado. También a seguir mi página de Facebook donde
encontrarás los anuncios de los episodios para que no te pierdas ninguno. También te recuerdo que la caja de comentarios es tuya y te invito a hacer uso de ella con respeto y con civilidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del apellido del autor es Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. Álvaro Lozano, La Guerra Fría.